Bueno, hoy vas a conocer principalmente cómo cumplir con el SAT, para ya no tener problemas fiscales. La mayoría de los empresarios buscamos cumplir las obligaciones fiscales y al mismo tiempo enfocarnos en el crecimiento de nuestro negocio. Estos puntos son igual de importantes para asegurarnos de tener tranquilidad y resguardar nuestro patrimonio. Bueno, si tú estás aquí es porque compartes que eres una persona responsable, que te interesa estar en orden con lo que corresponde al pago de impuestos. Obviamente no te gusta tener problemas con la autoridad y a veces cuestionamos o estamos preguntándome cómo puedo garantizar esto, o sea, cómo puedo garantizar tener esa tranquilidad, cómo puedo saber cuánto gano en un periodo, en un año, en un mes y sobre todo cuánto tengo que pagar por esa utilidad o ganancia que produce mi negocio. Muchas veces pensamos o tenemos algunas creencias de que, bueno, nos preocupamos por el pago de impuestos y consideramos que esto no es mi responsabilidad y optamos por darle la responsabilidad a un tercero, a un profesional. También pensamos que el tema de la contabilidad y los impuestos pues puede ser muy complejo o difícil y entonces se lo doy a mi contador. O peor aún, todavía pensamos que en México, pues no pasa nada, el SAT no se va a dar cuenta si hay algún error o alguna omisión de mis impuestos. Pero estas creencias pueden generar falsas sensaciones de seguridad y llevar a omisiones o errores que pueden tener graves consecuencias, tanto legales como financieras de nuestros negocios. Entonces, nos gustaría pues saber qué piensan, que participaran ahorita con nosotros de este webinar, ¿no? Que escribieran lograr si lo que quieren es tener una gestión fiscal precisa y automatizada, obtener si lo que quieres es estar tranquilo, cumplir la normativa sin esfuerzo, sentir que es la confianza al saber que estás alineado con el SAT y ser, pues es una parte proactiva, ¿no? Un empresario eficiente, un profesional eficiente, libre de riesgos fiscales. Para nosotros esto es muy importante que puedan participar en el chat para saber que estamos aquí con nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a tener la oportunidad, o yo voy a tener la oportunidad de que comprendas a fondo tu situación fiscal y asegures de que estás en cumplimiento con el SAT, evitando principalmente riesgos y garantizando la tranquilidad. En esta sesión vamos a descubrir la importancia de organizar correctamente las facturas electrónicas y cómo desde la emisión, desde cuando elaboramos nuestras facturas, se puede planificar de manera efectiva el cálculo de los impuestos mes a mes. Y con esto se va a obtener una claridad para que podamos tomar decisiones informadas y gestionar el negocio con mayor confianza. Bueno, ¿qué es relevante ahora? Bueno, como hemos escuchado en algunas semanas en la administración pasada, en esta nueva administración, el tema de la defraudación fiscal se escucha pues a menudo o es un tema frecuente. La defraudación fiscal es un delito grave contemplado en el Código Fiscal de la Federación que ocurre cuando un contribuyente omite pagos de impuestos, o sea, no realiza pagos de impuestos o intenta evadir sus obligaciones fiscales mediante el uso indebido de CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet o facturas electrónicas. Es decir, simula operaciones inexistentes, operaciones que no tienen materialidad, que solamente existen en un papel, para reducir la carga tributaria o justificar ingresos inexistentes. Las sanciones por este delito pueden ser muy severas, incluyendo multas económicas significativas que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de las personas y de las empresas. Una pena de hasta 9 años de cárcel, dependiendo del monto defraudado y la reincidencia en la falla. Imposibilidad de acceder a beneficios fiscales como devoluciones de impuestos o incentivos gubernamentales, sin olvidar que podría tener un daño reputacional, afectando la confianza de clientes, proveedores e inversionistas. También las autoridades pueden llegar a embargar bienes
lo que implica la pérdida de activos para garantizar el pago de adeudos fiscales, ¿no? Pueden llegar a embargar desde tu cuenta bancaria o algún bien inmueble que quede garantizado si tienes un impuesto pendiente de pagar. Es importante destacar que la defraudación fiscal es considerado un delito grave, por lo que el acusado puede enfrentar el proceso en prisión sin derecho a fianza. Ahorita, bueno, se va a poder, es decir, si la autoridad te requiere, el SAT te requiere, vas a tener que llevar tu auditoría, tu requerimiento y en paralelo, si eso se escala de manera penal, pues lo tendrías que llevar en la cárcel porque no vamos a tener derecho a fianza, lo que representa un riesgo significativo tanto a nivel personal como empresarial. Entonces es muy importante darnos a la tarea de evitar cualquier tipo de defraudación fiscal. No solo es una obligación legal, sino una estrategia clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la empresa. Bueno, ¿quién soy yo para explicar cómo hacerlo? Bueno, he trabajado en grandes contribuyentes, sobre todo en la automatización de procesos desde el 2013, desde el inicio de la factura electrónica. He participado en 22 proyectos exitosos, tanto en el sector gobierno como en el privado. He liderado junto con mi equipo la mejora del manejo de datos de las facturas electrónicas, asegurando la correcta presentación de reportes e impuestos. Estoy convencida de que los contadores debemos de aprovechar la tecnología para hacer más eficiente nuestro trabajo. Hoy en día, los empresarios no podemos ni debemos hacer negocios sin fomentar una cultura de cumplimiento tributario justo. Es importante que determinemos el pago de impuestos y que lo paguemos. Es una obligación que tenemos que hacer. Y esto va a ser posible gracias al uso de la tecnología, que considero que es nuestro mejor aliado para este tipo de casos. De profesión soy contadora pública, tengo una maestría en finanzas y me he especializado en los procesos de timbrado, validación de datos fiscales para elaboración de reportes financieros, fiscales y contables. Hoy te ofrezco una oportunidad para vivir tranquilos, para que no tengamos problemas, porque vamos a eficientar nuestros procesos contables. Me especializando, dándole tranquilidad tanto a las personas físicas como a empresas en el manejo de sus datos fiscales y llevo más de 10 años de experiencia en esta automatización de procesos relacionados con las facturas electrónicas. Te vamos a proporcionar herramientas prácticas y estratégicas claves para que entiendas cómo el SAT puede predeterminar el pago de los impuestos a partir de los datos que tiene un CFDI o una factura electrónica. Lo que mi promesa contigo es que al final de este webinar sabrás cómo obtener esa tranquilidad que tanto estás buscando, tanto las autoridades fiscales y la comprensión clara de cómo puedes simplificar esa gestión fiscal de tu negocio, ahorrar tiempo en la presentación de impuestos y reportes. Lo que aprenderás no solo va a permitirte estar al día con el cumplimiento tributario, sino también aprovechar la tecnología para hacer un trabajo contable más eficiente y preciso. Este es un paso importante para la transformación digital en el área fiscal y contable. Bueno, vamos a ver cómo el SAT predetermina nuestros impuestos. El SAT utiliza algoritmos avanzados para predecir tus impuestos utilizando los datos de los FDIs. Organizar los FDIs facilita la creación de reportes para calcular el pago de impuestos. Puedes usar la herramienta de facturas electrónicas siempre y cuando tengas disponibles esos FDIs a través de un sistema. Bueno, vamos a entender qué es un CFDI. Actualmente, como les comentaba, el prellenado de las declaraciones fiscales se relaciona directamente con los CFDIs. CFDI, por sus siglas, es comprobante fiscal digital por Internet. Un CFDI o factura electrónica se compone de dos archivos, un XML y un PDF. El XML es un lenguaje de programación para estructurar y presentar datos. Por este lenguaje se estructuran los datos que conforman una factura, mientras que el PDF es la representación impresa de una factura electrónica. Bueno, además, hay tipos de CFDI que también tienen efectos. ¿Efectos a qué me refiero? Un tipo de CFDI puede ser tipo ingreso, que lo que implica en mi contabilidad es que aumenta mis ingresos, aumenta mi ganancia, aumenta mis deducciones, aumenta mis compras. También cuando hacemos una factura tenemos que decidir si es de egreso. Egreso tiene un efecto de disminución. O
sea, devoluciones, notas de crédito. Eso va a disminuir mis ventas o puede disminuir mis compras por algún descuento o alguna devolución. También hacemos CFDIs tipo pago. El CFDI de tipo pago es informativo. Lo que dice es que se ha pagado una factura. ¿En qué día se pagó y por qué forma de pago? Efectivo, transferencia o cheque. También emitimos CFDIs tipo nómina cuando tenemos algún empleado a nuestro cargo. Y finalmente está el CFDI de traslado, que lo que ampara es la legalidad de la mercancía que puedo tomar o que puedo mover, trasladar del punto A al punto B, pero no tiene ningún efecto ni de ingreso ni de egreso. Bueno, ¿qué datos tienen los CFDIs? Tienen dos principales datos. Datos de ingresos. Este dato se encuentra en los CFDIs emitidos. En nosotros, cualquier contribuyente puede emitir o recibir comprobantes. O sea, yo emito un comprobante cuando le cobro a mis clientes, cuando hago un recibo de honorarios, cuando hago un recibo de nómina para mis empleados, y recibo CFDIs cuando hago una compra, cuando hago un pago a mis proveedores. Yo recibo ese CFDI. Entonces, los datos de los ingresos es un dato que se encuentra en los CFDIs emitidos tipo ingreso que hacemos a los clientes. El SAT toma este dato para el prellenado de pagos provisionales para determinar los ingresos a declarar. El IVA y también el IVA trasladado, lo que yo debo pagar de IVA. Y los CFDIs recibidos de tipo ingreso son los que hacemos por los gastos y las compras, donde el SAT toma este dato para el prellenado de pagos provisionales, para determinar nuestras deducciones y el IVA acreditable que puedo disminuir del IVA que le cobré a mis clientes. Y también por otro lado están las retenciones. Los FDIs incluyen las retenciones que yo le hago a los terceros o que tengo por un arrendamiento, donde vienen las retenciones de IVA y SR, que debemos de efectuar mes a mes. Bueno, ahora vamos a proceder a entender lo que es el complemento de pago y la terminología, porque es importante para los siguientes pasos que vamos a ver. Cuando nosotros hacemos una factura, tenemos que elegir el método de pago. El método de pago se refiere a cómo me van a pagar esa factura. Voy a elegir PUE, que es pago en una sola exhibición. Lo que quiere decir es que se paga en un solo tanto y el mismo día que se emite la factura o antes de su emisión. Y voy a elegir PPD, pago parcial y diferido. El pago se recibe después de emitir la factura, o sea, es diferido. Y parcial es que yo lo puedo parcializar en 1, 2, 3 o 12 pagos. Por eso es parcial y diferido. Entonces, es importante este dato, porque si yo pongo un PUE, lo que el SAT predetermina es que esa factura ya se pagó y al ser pagada, tengo que pagar el impuesto. Pero si es PPD, es que quiere decir que no me la han pagado. Entonces no debo de pagar el impuesto, sino hasta que haga un complemento de pago cuando reciba el pago. Es diferente a la forma de pago. La forma de pago es cómo pagué yo esa factura con cheque, con efectivo, transferencia, etcétera. Y por cada pago que realizamos debemos emitir un complemento de pago. Esto es un CFDI que tiene los datos, como decía, de fecha y forma de pago, monto, moneda, tipo de cambio. Y con esta información, el SAT predetermina si una factura está efectivamente pagada, por lo tanto, debe ser declarada y deberá pagar impuestos. Es importante asegurarnos que cada factura que sea tipo PPD debe tener un comprobante de pago emitido. Entonces, esta tarea puede ser compleja si la hacemos de manera manual, conciliar mis FDIs PPD, asegurándome que tengan un complemento de pago. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son los principales impuestos que debemos de pagar. En México se pagan tres principales impuestos. Todos los contribuyentes pagamos tres impuestos. El ISR, que es el impuesto que pagamos sobre la utilidad o la ganancia o la riqueza que generamos. El IVA es el impuesto que pagamos sobre los gastos y compras que efectuamos y las retenciones a terceros, a empleados o a terceros.
y se pueden pagar de dos maneras, mensual o anual. El propósito de un pago provisional es dividir el monto del impuesto anual en pagos más pequeños a lo largo de los 12 meses, facilitando el cumplimiento fiscal. Y estos pagos se acreditan, es decir, que al final se toman a cuenta del impuesto anual. Esto es un pago provisional de ISR y se debe de pagar a más tardar el día 17 del siguiente mes y la declaración anual se debe pagar para personas morales el 31 de marzo y para personas físicas el 30 de abril. Pero también existe otra diferencia, el pago definitivo de IVA y retenciones. ¿Qué quiere decir definitivo? Que nada más se presenta de manera mensual y no se tiene que presentar una declaración anual de todo el ejercicio del IVA ni de retenciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se determina el ISR. El cálculo del pago provisional del impuesto sobre la renta se calcula determinando la base gravable. La base gravable se determina con la diferencia, es decir, la resta entre los ingresos obtenidos y las deducciones permitidas. A esta base se le va a aplicar una tasa en dependencia del régimen fiscal que tengamos. El SAT precarga la información de las ventas realizadas tipo PUE y complementos de pago en mi declaración provisional. Este dato ya no me lo permite mover, o sea, ya no se puede modificar. Entonces, si el SAT dice, como en este caso, que yo tuve ventas de 100,000 pesos, pues debo tener facturas que amparen 100,000 pesos. Y si hay un error en mi contabilidad, pues tengo que revisar para poder llegar a ese total. Con esto determina el total de ventas e ingresos. De la misma manera está considerando el total de nuestras compras y gastos. O sea, en este ejemplo, la persona o la empresa gana 100,000, gasta 60,000. La diferencia, que es la base gravable, que es la utilidad, la riqueza o la ganancia del periodo, son 40,000. Se le aplica una tasa, aquí el ejemplo es el 30%, que es la tasa máxima en México. Entonces tendrías que pagar un impuesto de 12,000. Es el mismo cálculo que se hace de manera mensual o de manera anual. Y por otro lado está el IVA, el pago al valor agregado. Entonces, es el pago total por la diferencia entre el IVA trasladado y el IVA acreditable. El IVA que le cobramos a nuestros clientes es el IVA trasladado y el IVA que pagamos a los proveedores y gastos es el IVA acreditable, el cual se puede disminuir del IVA trasladado, el que cobramos a los clientes. Entonces, mi IVA por pagar es la diferencia entre estas dos operaciones. IVA trasladado, pero es importante destacar que son las ventas, que es la sumatoria de los CFDIs emitidos tipo PUE, más todos los complementos de pago, menos el IVA acreditable, que son la sumatoria de las compras, que es la sumatoria de todas las facturas de CFDI recibidas tipo PUE, más los complementos de pago. Esto me va a dar un impuesto a pagar. Entonces, si mis ventas son mayores a mis gastos, siempre voy a tener que pagar un IVA, que es como debería de ser, porque pues, la lógica es que siempre haya una utilidad. Hasta el momento en el portal del SAT sí podemos modificar esta información todavía hasta el año pasado y también en este ejercicio, ¿no? Yo creo que ahorita en febrero vamos a ver si ya se puede mover o el SAT ya lo que predeterminó es lo definitivo. Ahora vamos a ver, entendiendo las retenciones. Es la obligación de retener un porcentaje del pago realizado a un tercero. Un tercero puede ser un empleado, un prestador, un servidor, un servicio o alguien que me da servicios profesionales. Esta cantidad se debe entregar o pagar al SAT de manera mensual. Es un pago definitivo del periodo. Puede ser, y se tiene que pagar a más tardar el 17 de cada mes. Vamos a tener un ejemplo. El empleador paga un salario a un trabajador. En este caso, está obligado a calcular y retener el impuesto correspondiente de sus empleados y entregar esa cantidad al SAT y al IMSS. De la misma manera, el empleador está obligado a emitir un CFDI tipo nómina que refleja el monto retenido. Pagar esta cantidad debe presentarse en una declaración mensual. Actualmente el SAT precarga las retenciones que debemos pagar. Este dato lo toma el SAT de los CFDIs tipo nómina. O sea, de todos los CFDIs que yo emití tipo nómina, agarra ese importe y es el que yo tengo que pagar en el siguiente mes.
Entonces, en este orden de ideas, también voy a platicarles sobre lo que lanzó el SAT a principio de año, ya que hoy acaba enero, o sea, las primeras semanas de enero, que es el plan maestro que es del SAT, que es un plan estratégico. El Servicio de Administración Tributaria SAT ha presentado su plan maestro 2025, el cual establece una serie de acciones estratégicas para alcanzar la ambiciosa meta de recaudación de 5.3 billones de pesos. Todo esto sin aumentar ni crear nuevos impuestos, promoviendo en su lugar una cultura cívica contributiva. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo va a lograr el SAT recaudar esta gran cantidad si no va a haber aumento ni de impuestos ni de tasas? El Plan Maestro 2025 se basa en el uso avanzado de herramientas tecnológicas. Es importante destacar herramientas tecnológicas diseñadas para vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, con el objetivo de reducir la evasión y combatir la corrupción. Algunas acciones claves que se implementan va a ser una revisión exhaustiva de los sectores económicos de alto riesgo, especialmente aquellos relacionados con grandes contribuyentes, fortaleciendo la fiscalización en el comercio exterior para prevenir el contrabando y asegurar una mayor transparencia en las operaciones internacionales. Va a tener una mayor automatización de sus procesos, usando igual la tecnología para optimizar la eficiencia en la supervisión tributaria. O sea, va a estar atento a que cumplamos el pago de impuestos. Aunque dice grandes contribuyentes, también se rumora que va a ser para personas físicas con actividad empresarial. Es importante destacar que no está previsto un aumento de impuestos, sino una mejora en el mecanismo del control y cumplimiento. Mantente informado y asegúrate de cumplir tus obligaciones fiscales. O sea, hay que informarnos y cumplir para evitar cualquier riesgo. Pero también el SAT, hubo buenas noticias, ¿no? También anunció algo muy, muy importante. El primero es que se elimina la obligación de presentar la declaración anual para recicos. Recicos son las personas físicas o las personas físicas que están en el régimen simplificado de confianza y entonces ya sus pagos, en lugar de ser mensuales, provisionales, van a ser definitivos. Entonces, para el ejercicio 2025, es decir, en el 2026, no deberán de presentar la declaración anual. Otro dato importante es que también este régimen ya vamos a poder estar todos los contribuyentes que no ganemos más de 35 millones de pesos, que es la mayoría de los mexicanos. Entonces, todo esto tiende a una simplificación fiscal. Otra cosa importante que mandó es la corrección de adeudos fiscales con una reducción del 100% de actualización en multas y recargos. Cuando tú no pagas un impuesto a tiempo, el SAT te impone un interés fiscal que es por actualizaciones, multas y recargos, que puede llegar a ser más del 50 o 60% del monto original. En el 2025 va a haber reformas, va a haber normativa para eliminar 100% estos accesorios. Pero por otro lado, habrá una gran atención a la fiscalización, como habíamos dicho, contra la evasión, dígase la evasión, no pagar impuestos, y el contrabando usando técnicas analíticas de información, o sea, técnicas analíticas, tecnología, para detectar irregularidades, métodos de aprendizaje estadístico, inteligencia artificial, para identificar empresas factureras y quién las usa. Y también tiene la capacidad de intercambiar información con otras organizaciones como el IMSS y la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto por medio de herramientas tecnológicas. Entonces es muy importante que destaquemos que el SAT tiene todas las herramientas y todo el presupuesto para usar tecnología para vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Cuáles son algunos retos que enfrentamos los contribuyentes? Uno de ellos es la organización de CFDIs. Puede ser, podemos presentar dificultad para gestionar el almacenamiento de grandes volúmenes de datos o XML. Muchas empresas tenemos ese reto, o muchas personas, para obtener, organizar y hacer un seguimiento adecuado de todos nuestros comprobantes fiscales. Esto puede ser un proceso tedioso y propenso a pérdida de información. Entonces yo les
quiero hacer una pregunta. ¿Todos saben ahorita dónde están sus CFDI, sus facturas emitidas de los últimos 5 años, de los últimos 5 años? Esto es importante que sepan dónde está, porque es una obligación fiscal tenerla resguardada por si tenemos la desfortuna de tener una auditoría o para garantizar que el impuesto que se pagó pues es correcto. Entonces, si la información está en varias máquinas o no sabemos dónde está, pues sí es un reto poderla organizar. Y sí hay una manera de organizarla, si no se tiene. Es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, en este webinar vamos a explicar el proceso de descarga de CFDIs para el cálculo de impuestos y otros reportes. ¿Cómo los puedo obtener y crear reportes fiscales? Bueno, por medio de una descarga. La descarga es por medio del uso de la tecnología, los programas se conectan al servidor del SAT usando los medios de autentificación como Fiel o clave o CIEC, la contraseña, para obtener los XML que el SAT tiene de manera masiva. Y yo pueda obtener mis reportes y hacer cálculos. Otro ejemplo también, si tengo los CFDIs, puedo hacer un visor de CFDIs emitidos o recibidos, que es el reporte que contiene el total acumulado de facturas emitidas y recibidas vigentes, o sea que no están canceladas, en la cual es utilizado para el prellenado de declaraciones de IVA y ISR. O sea, si el SAT lo tiene, pues yo también lo puedo tener por medio de este proceso. Con esta información puedo tener la validación de que los CFDIs son correctos y están registrados. El SAT tiene la facilidad, y bueno, y también puedo consolidar la información para poderla organizar y tener acceso a una hoja de cálculo o el uso de un sistema o de una aplicación. El SAT tiene la facilidad que nos brinda este servicio de consulta y recuperación de comprobantes fiscales, el cual permite descargar las facturas que emitimos y recibimos y recuperarla con la información básica por medio de un archivo de metadata. Un archivo de metadata es un archivo de texto plano. Bueno, ahora vamos a ver un video que dura unos minutos para que puedan ver desde la página del SAT cómo pueden hacer esta recuperación y descarga. Bueno, nos vamos a ubicar en la página del SAT, www.sat.gov.mx. En el menú Factura electrónica, debo de buscar la opción Recuperar mis comprobantes fiscales. Si no está en ese menú, le puedo ver más y en consulta dice consulta y recupera tus comprobantes fiscales. Como decimos, nos tenemos que autentificar con el RFC, la contraseña que nos dieron cuando obtuvimos la fiel, el CAPTCHA, y vamos a entrar a este menú. Entonces puedo consultar o facturas emitidas o facturas recibidas. En este caso vamos a hacer un ejercicio con las facturas recibidas, es decir, las de mis compras y gastos. Aquí se puede obtener la consulta uno a uno, si yo tuviera el folio fiscal, o de manera masiva tendría que seleccionar fecha de emisión. En la fecha de emisión voy a elegir el ejercicio y el mes. Esto quiere decir que cuando yo haga una descarga anual, pues voy a tener que hacer 12 descargas, una por cada mes. También me permite decir el estado del comprobante, vigente o cancelado, y para este caso vamos a traer ambos, vigentes o cancelados. Entonces la vista que me da ahí, pues nada más es hasta 12 caracteres, pero si yo tuviera más XML, pues no se van a visualizar ahí. Me va a dar la facilidad de dar acciones, donde voy a seleccionar todo lo que descargó. Y allá me dice descargar metadata. Ahí voy a poner el CAPTCHA, me va a pedir otra vez el CAPTCHA. Ahí, también es es un poco lento. Y me va a mandar un mensaje que dice que la descarga se realizó exitosamente. Me va a dar un folio de la descarga, o sea, del archivo, del número, sí, del archivo, el nombre. Pero también me dice que el tiempo máximo para atender la solicitud es de 48 horas a partir de este momento. O sea, yo podría tener la información al más tardar en 2 días. Esto depende mucho del servidor del SAT, de la disponibilidad, depende de que si cuántas personas o cuántos contribuyentes están utilizando el servicio,
también depende de cuántos FDIs voy a descargar. Entonces, en este ejercicio son menos de 200 comprobantes, pero hay que tomar esto en cuenta. Otro dato importante es ver el reloj, o sea, bueno, en este video ahí dice que es la 1:13. También hay cosas buenas, también puede ser en minutos, como es el caso. Entonces vamos a ver que esta solicitud se hizo más o menos a la 1:13 y ahora lo que vamos a hacer es a consultar esa descarga. Para eso me tengo que ir ahí arriba al menú y dice consulta de CFDIs y ahí ahora me regreso y voy a seleccionar recuperar descargas de CFDIs. Y lo que me va a dar son todos los archivos que he solicitado y por medio del nombre de serie enorme, tengo que localizar el archivo que voy a descargar o el que solicité. Como podemos ver, pues fue en cuestión de minutos, o sea, no se tardó mucho en este caso. Pero como les decía, pues obedece a que también son muy pocos comprobantes. Si tenemos muchísimos comprobantes, pues bueno, esa podría ser un contratiempo. Entonces ahora lo que voy a proceder es seleccionar ese archivo para poderlo guardar en mi máquina y poder obtener el archivo de metadata, que es un archivo de texto. Entonces ahí hago el proceso de descargarlo en una máquina, de guardarlo. Ya lo voy a ver en la máquina, en donde se guardan mis descargas. Y bueno, ahí vamos a ver el archivo de texto plano, o sea, es un archivo de texto. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer como siguiente paso, pues es transformarlo en Excel. Entonces, como podemos ver, pues es un reto usar el portal del SAT. Se escucha que los contribuyentes reportan fallas en la página del SAT. Uno de los principales problemas es que no reconoce los datos de los contribuyentes. Los tiempos de carga son muy largas. Personas físicas y morales reportan que el portal del SAT presenta errores de manera constante y esto dificulta el cumplimiento de obligaciones fiscales. O sea, son noticias que se escuchan en las redes sociales, o sea, que cuando no podemos acceder, pues muchas personas son las que se quejan porque es un reto que tiene el SAT, mejorar su plataforma. Pero, ¿por qué es importante hacer un cambio? O sea, como hemos visto, la información está a nuestro alcance. El SAT nos da los medios para procesar esa información. Sin embargo, ¿qué pasa si no cambiamos nuestra forma de trabajar? O sea, vamos a analizar, o sea, ¿cuánto tiempo invertimos en usar la página del SAT? ¿Cuánto tiempo inviertes en descargar varios archivos para tener un total de tus facturas? O sea, al menos tenemos que hacer la operación que acabo de presentar 12 veces por un ejercicio fiscal por los FDIs recibidos. Y cada mes tendríamos que hacer este proceso. El tiempo máximo para poder atender una solicitud puede ser de 48 horas. Ahora, ¿cuánto tardamos en convertir ese archivo de texto a un metadata o a un Excel? ¿Cuántos reportes hacemos al mes y de manera repetitiva? O sea, como todos sabemos, el tiempo es un recurso no renovable. Entonces debemos de identificar tareas repetitivas para convertirnos en procesos y descubrir cómo automatizarlo. Entonces yo les pregunto si estamos listos para comprender los beneficios tangibles del cambio, tanto a nivel personal como profesional, si hacemos un cambio de hacer métodos manuales, como el que acabamos de ver, hacer hojas de cálculo de manera exhaustiva y utilizar herramientas o sistemas que ya están al alcance que hacen este tipo de tareas. Actualmente en el mercado, pues hay muchas soluciones que te ayudan a que estés tranquilo. Entonces, es importante elegir una herramienta que te permita sentir tranquilo. Es importante que al menos pueda cumplir con las siguientes características. Para mí, la más importante es asegurar la salvaguarda de tu firma electrónica avanzada o llave privada del SAT, ya que esta funciona como tu huella digital para realizar trámites fiscales en línea. Si no tienes control total sobre ella, podrás estar expuesto a riesgos.
ya que cualquier persona que la obtenga podrá realizar desde consultas de información hasta emitir unas facturas en tu nombre. Entonces, la mejor opción para proteger tu fiel es almacenarla de manera segura en un sistema, lo que te permite tener control total sobre la información y evitar el uso indebido de la firma electrónica. Otra cosa que debe tener es una descarga masiva que no tenga límites, que tenga reportes personalizados orientados al cumplimiento fiscal, que permita exportar los datos de texto plano en un archivo de Excel a un PDF y que cuente con reportes visuales o gráficos que te permitan tener indicadores de primera mano. ¿Qué beneficia una automatización? Lo más importante, como dijimos, es que tu fiel sea gestionada y que esté en tus manos, no en manos de terceros, lo que te va a brindar mucha tranquilidad. Vas a tener mayor precisión. Los sistemas tienen funciones automatizadas para detectar errores y hacer cálculos correctamente, minimizando riesgos que son comunes en el uso del Excel. Ahorras tiempo. Con un sistema puedes automatizar tareas repetitivas como conciliaciones, generar informes, cálculos de impuestos, liberarse ese tiempo para hacer cosas más valiosas. Mayor control y seguridad. Los sistemas están diseñados para mantener eh, copias de seguridad, vas a resguardar tu fiel y vas a reducir el riesgo de fraudes o pérdida fiscal, o pérdida, perdón, pérdida de la información. El cumplimiento normativo, o sea, los sistemas están diseñados para mantenerse actualizado con las normas fiscales, lo que facilita su cumplimiento. Y vas a tener un acceso remoto, si hay a internet, pues vas a poder acceder a tu información en cualquier lugar. Ahora, ¿quiénes deben utilizar un sistema? Todos debemos utilizar un sistema. Las personas, yo recomiendo implementar un sistema tanto para personas físicas como para empresas, especialmente para negocios con múltiples clientes y múltiples proveedores. Esto va a mejorar la eficiencia y va a reducir los riesgos asociados a la gestión de la información. Entonces, es muy importante que pensemos en esto de automatizar los procesos. No importa el tamaño de los datos que yo maneje, esto es posible. Ahora me gustaría comentarles o platicarles algunas anécdotas alrededor de estos casos. Es bastante común que el SAT envíe requerimientos a las empresas cuando detectan inconsistencias entre la información declarada y los CFDIs emitidos. Estos requerimientos suelen otorgar un plazo muy corto para su respuesta. Generalmente son 10 días hábiles, es decir, 2 semanas. Uno de nuestros clientes, que opera con más de 200 sucursales en todo México y no solamente ofrece café, sino una gran experiencia, recibe un requerimiento de este tipo. Como podemos imaginar, se encontraron ante un desafío enorme: resolver una discrepancia de esta magnitud en un tiempo tan limitado. Después de realizar un análisis detallado del proceso de facturación, desarrollamos un proceso automático de conciliación de CFDIs. Este sistema nos permitió identificar las diferencias entre la base de datos del SAT y los sistemas internos del cliente. A través de la tecnología detectamos que existía duplicidad en la emisión de varias facturas. O sea, en algún momento el sistema o alguna persona duplicó lotes de facturas. Muchas veces están lentos los sistemas y le damos timbrar, timbrar, timbrar y pensamos que nada más se va a timbrar una vez, ¿no? Pero pues por cada clic muchos sistemas empiezan a timbrar, entonces por eso hay duplicidad luego en las facturas. También suele mucho suceder en la nómina. Entonces, a través de la tecnología detectamos que existía duplicidad en esa emisión de facturas. Gracias a este proceso se logró resolver el problema, se cancelaron las facturas duplicadas, se tuvieron que corregir los pagos provisionales, las declaraciones anuales, volver a hacer el cálculo del impuesto y finalmente poder eh, demostrarle al SAT que ellos no tenían la razón y que la multa que querían imponer era improcedente, pero sí se tuvo que pagar una diferencia. Entonces, a partir de este incidente, la empresa implementó este proceso de conciliación de manera mensual para evitar tener la incomodidad de tener al SAT, revisando las facturas de ingresos, gastos y nóminas, lo que ha permitido al cliente mantener un control más preciso y evitar futuros inconvenientes con el SAT.
Es muy importante, primero que nada, hacer un análisis de la situación fiscal de cualquier contribuyente o empresa para poder definir una estrategia adecuada para resolver cualquier tipo de problema fiscal que se tenga. Pero también suceden otros casos, como el que les voy a platicar. En una ocasión yo estaba en el SAT tramitando mi fiel, lo cual ya es un proceso muy rápido. En menos de una hora logré tener esto. Pude detectar que había una persona que estaba muy angustiada porque le habían cancelado sus sellos digitales. O sea, los sellos digitales es con lo que podemos emitir facturas y esto era por omisión de obligaciones. O sea, le habían detectado que no había presentado declaraciones. Y su contador sí había presentado las declaraciones en ceros, es decir, no reportó operaciones, pero el SAT detectó que sí estaba facturando. Y es lógico, o sea, el SAT sabe cuándo facturo, a quién le facturo y por qué monto en el mismo momento que yo sé. Entonces, si luego hay profesionales que te recomiendan presentar nada más estadísticas en cero para que cumplas, el SAT lo detecta y es un problema muy grave, ya que en ocasiones, por confiar en supuestos profesionales o asesores, no tenemos el control sobre lo que están haciendo. Y las sanciones del SAT fueron inmediatas y sin previo aviso. O sea, a lo mejor te puede llegar un aviso por tu buzón fiscal, pero al otro día ya no tienes, ya no puedes facturar. Entonces, tienes que corregir tu contabilidad, tienes que pagar el impuesto, tienes que solicitarle a la autoridad que te lo reactive y esto puede llevar 6 semanas. Entonces, dado que que este tipo de problemas puede afectar gravemente la gestión fiscal, es crucial realizar un análisis detallado de la situación actual. Por ello, lo que nosotros proponemos es que hagan una cita conmigo para conocer a fondo el detalle de su caso. Así definir una estrategia personalizada que brinde tranquilidad y certeza en el cumplimiento de las responsabilidades fiscales. Este servicio tiene un costo de 300 pesos y puede agendarse fácilmente a través de una liga que ahorita mi equipo va a publicar ahí en el Zoom, donde ustedes le van a dar clic y pueden agendar una cita en el horario o en el día que ustedes les quede mejor. Pero bueno, ¿cómo yo podría saber si estoy en orden con el SAT? Bueno, pues es importante revisar nuestra opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es un documento emitido por el SAT que me permite verificar si estoy al corriente con mis obligaciones fiscales. Cuando esta constancia es en sentido positivo, significa que el SAT ha revisado y validado que cumples con todas tus responsabilidades fiscales en tiempo. Estás inscrito, estás activo y estás localizado como contribuyente. Has presentado tus pagos provisionales o definitivos a la fecha de la emisión de la opinión. Si no sabes cómo obtenerla, durante nuestras citas, en la cita que me gustaría que hicieran, les vamos a mostrar el proceso de paso a paso, cómo pueden obtener esta opinión de cumplimiento, entre otros aspectos importantes. Bueno, pero ¿qué pasa si la opinión de cumplimiento es negativa? Ante el SAT, significa que el SAT ha detectado que no cumples con alguna de tus obligaciones fiscales, como la presentación de declaraciones, el pago de impuestos o la actualización de datos como contribuyente. Esto puede tener varias implicaciones. Puede ser riesgo de sanciones. La falta de cumplimiento puede derivar en multas o recargos por parte del SAT, dependiendo de la naturaleza de la omisión o el error. Y si no regularizas esta situación, las sanciones podrán aumentar. También va a ser dificultad para realizar operaciones comerciales. Muchas empresas, especialmente las que emiten CFDIs, exigen que tengas una opinión de cumplimiento favorable para tener negocios contigo. Entonces, una opinión negativa podría limitar la capacidad para establecer o mantener relaciones comerciales. Entonces, la obligación de regularizar nuestra situación fiscal es muy importante. Entonces, es fundamental abordar rápidamente una opinión de cumplimiento negativa y solucionar las discrepancias que el SAT haya identificado. Si no sabes cómo hacerlo o necesitas ayuda durante la cita, podemos analizar la situación y definir una estrategia para regularizarte. Entonces, la estrategia del SAT cada vez va a ser más estricta
No va a haber distinción entre tipos de contribuyentes. Entonces, no contar con un análisis detallado de la situación fiscal actual o el cierre del ejercicio 2024 podrá derivar inconsistencias fiscales que podrían tener serias consecuencias, como multas, recargos o auditoría. Entonces, yo les recomiendo no dejar nada al azar, agendar una cita con nosotros para evaluar la situación fiscal, asegurar que el cumplimiento de todas las normas y evitar eh, problemas con el SAT. Hoy en día la tranquilidad es lo más importante. Las autoridades fiscales cuentan con las facultades para solicitar auditorías y señalar omisiones. Procesos que además de ser costosos son muy desgastantes y pueden perjudicar a tu negocio. Entonces, yo los invito a tomar acción, o sea, porque todo es posible, ¿no? Hay que enfocarnos en el siguiente paso, que es tomar acción. O sea, hay que convertirnos en contribuyentes proactivos y cumplir con las obligaciones fiscales para evitar estrés y complicaciones futuras. Entonces, les repito que les dejamos el enlace para agendar una sesión online donde podrán analizar la situación fiscal actual. Recuerden que cada contribuyente tiene características únicas, entonces es importante abordar tu caso de manera personalizada. El cumplimiento fiscal no es algo que se haga una sola vez, es un esfuerzo constante. Es fundamental monitorear las obligaciones de manera mensual para asegurar que todo esté en orden y evitar sorpresas. ¿Qué es durante nuestra sesión? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, primero, análisis de la situación fiscal, digo, de la situación actual fiscal. Vamos a identificar en base a tu régimen fiscal, te vamos a proporcionar un resumen claro de tus obligaciones fiscales asegurándote que estés cumpliendo con todos los requisitos. Un diagnóstico fiscal detallado. Vamos a realizar una descarga de los FDIs en un periodo específico para detectar posibles discrepancias, omisiones o diferencias, ayudándote a identificar áreas de mejora en tu gestión contable. Revisión integral de ingresos y egresos. Analizaremos tus reportes de ingresos y egresos de un periodo específico, ofreciendo una visión clara de tu flujo financiero, lo cual va a facilitar una mejor toma de decisiones. Y vamos a tener la generación de reportes a partir de esos datos de CFDIs. Te vamos a enseñar cómo generar un reporte detallado desde tus CFDIs, permitiéndote tener un control preciso de la información fiscal y optimizar el proceso interno. Además, contarás con asesoría personalizada. O sea, vas a recibir un plan de acción a la medida con estrategias prácticas para optimizar tu cumplimiento fiscal y mejorar la organización de tus FDIs. Entonces, recuerda que en el enlace puedes agendar la cita, es importante, que hemos compartido en este chat para poder estar tranquilo. Y también, bueno, muy seguramente vas a poder recibir un correo con la misma información para facilitar el acceso. ¿Cuáles son los pasos? Pues agendar la cita, ¿no? Primero es programar la cita por el chat, para poder hacer el análisis, asistir a la cita, donde vamos a revisar todo lo que ya mencionamos, y te va a permitir tomar acción de lo que tú puedas hacer para estar tranquilo en términos de cumplimiento con el SAT. Entonces, bueno, pues espero haber sido fiscalmente claro, que lo que les hayamos compartido les sea de gran utilidad. Yo aquí les dejo mi correo, si tienen alguna duda, con mucho gusto la puedo atender.